Bien, vamos a abordar lo que tiene que ver con la indivisión poscomunitaria, que como había adelantado es el estado en que se encuentran los bienes que integran la masa de gananciales sujeta a partición y qué tratamiento, digamos, qué gestión se da a esos bienes y a la responsabilidad por las deudas vinculadas a los mismos durante este lapso hasta que ocurra la partición. El artículo 481 inicia el tratamiento de la cuestión y determina las normas aplicables, distinguiendo en primer lugar el supuesto en que la comunidad se extingue por fallecimiento o muerte presunta, que es el equivalente, y aquellos supuestos en que la extinción ocurre en vida de ambos esposos. Si la extinción ocurre por muerte, la ley remite a las reglas de la indivisión hereditaria. En la indivisión hereditaria, digamos que como principio general, las decisiones deben ser tomadas por la totalidad de los herederos en forma unánime. Hay algunas particularidades que veremos en materia de sucesiones, pero, y allí profundizaremos sobre esta cuestión, pero tengamos presente que las normas aplicables son las que rigen la indivisión hereditaria. Mientras que si se extingue en vida de ambos esposos se aplican las normas de este título. Es decir que aquí ya establecemos una primera división. En lo que sea la administración, en este periodo de indivisión poscomunitaria, los excónyuges pueden pactar normas relativas a esa administración. Porque en esta etapa, esos bienes que manteníamos tajantemente divididos, decíamos, bueno, tenemos gananciales del marido, gananciales de la mujer, y hacíamos hincapié en ese derecho de propiedad que cada uno tenía, más allá de la calificación de ganancial que merecieran los bienes, ahora aparece un poco más difuso. ¿Por qué? Porque aquel derecho en expectativa que tenían cada uno de los esposos a participar en los gananciales del otro se ha actualizado. Entonces, si bien en la práctica, si yo voy al registro de la propiedad y pido un informe de dominio, el inmueble sigue estando a nombre de Juana Pérez, ¿sí? La cuestión sustancial se ha modificado porque hay entre ellos una indivisión y por lo tanto esa ajenidad que durante el matrimonio se presenta respecto de los bienes gananciales de titularidad del otro se diluye. De modo que los esposos pueden pactar algún modo especial de administrar esos bienes durante el periodo de administración. Si no lo hacen, subsisten las normas relativas a la administración durante la comunidad, es decir, la libre administración y disposición que corresponde al titular con los límites al poder dispositivo que resultan del artículo 470, es decir, para la disposición y gravamen de los bienes registrables, los fondos de comercio, las explotaciones, etcétera, todo lo que en su momento vimos. Lo que se agrega aquí es que cada uno tiene obligación de informar al otro con una antelación razonable la decisión de otorgar actos que impidan la administración, que impliquen administración ordinaria. Es decir, como el otro ahora actualizó ese derecho en expectativa y de alguna manera es copropietario de esta masa común, aunque eso no se exteriorice ante terceros en los registros, en los títulos, etc. Lo cierto es que el deber de información que normalmente existe se ve reforzado como un imperativo legal porque tengo que darle oportunidad al otro
de que se oponga eventualmente a los actos, ya no solo de disposición, sino también de administración, en tanto puedan estos resultar o pueda entender que estos perjudican, digamos, o exceden lo que es una administración ordinaria, que puede tener lugar durante este periodo. Es decir, en materia, como para diferenciarlo, ¿no?, de lo que ocurre durante el matrimonio. Durante el matrimonio se administra libremente y solo hay restricciones a la disposición. En esta etapa se mantendrían, salvo pacto en contrario, las restricciones a la disposición, pero además existe un deber de informar al otro sobre actos de administración a efectos de que el otro pueda oponerse. Les doy un ejemplo. Si yo estoy casada y tengo un bien de carácter ganancial de mi titularidad, lo alquilo, ese bien produce rentas, yo no necesito que mi cónyuge venga a sentir el contrato de locación, ¿sí? Porque yo soy la titular del bien. Tampoco tengo obligación de avisarle previamente, aunque en cualquier matrimonio bien avenido la gente se comenta este tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que en este régimen o en esta situación de indivisión, ese deber de información se convierte en un imperativo legal. ¿Por qué? Porque imagínense, yo celebro un contrato de locación que a raíz de la modificación de la ley de alquileres tiene como mínimo 3 años. De alguna manera yo ya comprometo la ocupación de ese inmueble por un término de 3 años. Y a lo mejor el otro podría estar pretendiendo adjudicarse el bien en la liquidación para venderlo, o puede estar pretendiendo tal vez irse a vivir allí a las resultas de cómo sea la liquidación de la sociedad, de la comunidad. Entonces cambia allí sustancialmente la cuestión, donde aquella libertad irrestricta que tenía para la administración aquí aparece diluida. Bien, por supuesto pueden adoptarse durante este lapso todo tipo de medidas protectorias, sea respecto de cualquier tipo de bienes, las que prevean las normas locales, las normas procesales, ¿no? Y pueden pedirse las autorizaciones para realizar los actos que se consideren pertinentes. ¿Qué pasa con el uso de los bienes indivisos? Es decir, cómo se usan y disfrutan estos bienes, que siempre es un problema en los estados comunitarios, que también es un tema que nos preocupa y que va a ser objeto de estudio en materia sucesoria. Como siempre, tanto en el condominio como en la indivisión hereditaria, la ley determina que cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino y en la medida compatible con el derecho del otro. Esto es un principio que se reitera en todas las regulaciones de los estados comunitarios. Si no hay acuerdo, porque por supuesto, estando divorciados, a veces este ejercicio compatible, qué sé yo, es imposible. Es decir, por ejemplo, tenemos un inmueble, si estamos divorciados no queremos estar más juntos, entonces solo lo puede usar uno. Esta es la realidad de la cuestión. Entonces, si no hay acuerdo a cómo se deben usar o a quién debe usar y gozar los bienes, esto lo puede resolver el juez durante esta etapa de indivisión. Asimismo, el uso y goce excluyente sobre alguno o varios de los objetos, es decir, cuando uno lo usa y ese uso excluye al otro, la utilidad que le pueda dar el otro, da derecho al otro copartícipe, es decir, al que está privado del uso, a ser indemnizado, siempre a partir de su oposición fehaciente. Esto es algo o es una cuestión que se va a discutir y a valorar según, por supuesto, el caso en concreto. Como en todo estado comunitario, también lo mismo pasa en materia sucesoria, todo lo que acrezca a los frutos de la indivisión, de los bienes indivisos gananciales,
van a su vez a crecer a la indivisión. Supongamos que uno y otro esposo tienen bienes gananciales que están en alquiler o que producen rentas. Bueno, las rentas de esos bienes gananciales van a seguir acrecentando la indivisión y por tanto van a formar parte de la partición. No así los frutos de los bienes propios, por favor, porque los frutos de los bienes propios son gananciales mientras está vigente la comunidad. Cuando se extingue la comunidad, son propios del cónyuge que era el dueño del bien. Tengan presente, fíjense la diferencia. Cuando durante el matrimonio cada uno de los esposos es titular de bienes, esos bienes producen rentas. Esas rentas pueden ser gananciales, pero pertenecen a la masa de administración del cónyuge titular, es decir, son de él, aun cuando gananciales. En este caso, ya los frutos de esos bienes, aunque se mantienen las relaciones de titularidad singular frente a terceros, es decir, es propietario el marido, es propietario la mujer, esos frutos ya no se los mete en el bolsillo, o no se los debe por lo menos meter en el bolsillo el cónyuge titular del bien, sino que pasan a engordar esta masa que está sujeta a partición, y esa cuestión se sostiene durante todo el tiempo que dure la indivisión. Y aclaro que este tiempo que dure la indivisión a veces puede ser un tiempo extenso en la medida en que no haya acuerdo para liquidar y partir los bienes gananciales, lo cual a veces cuando los temas se tornan litigiosos puede durar muchísimo tiempo y generar muchísimos problemas. Y finalmente, así como durante el estado de indivisión se mantienen básicamente, y salvo pacto en contrario, las normas en materia de administración, también se mantienen las normas que tienen que ver con el pasivo. Esto es que en la relación con los terceros, durante la indivisión poscomunitaria, se aplican los artículos 461, 462 y 467 del Código Civil y Comercial que ya hemos visto, es decir, el principio de irresponsabilidad por las deudas del otro y también las excepciones a las que hicimos referencia que encontramos tanto en el régimen primario como dentro del régimen de comunidad. Sin perjuicio, por supuesto, del derecho que van a tener los acreedores de cada uno de los cónyuges o de los excónyuges para subrogarse en los derechos de su deudor y pedir o activar la partición de la masa común. ¿Qué significa esto? Que, fíjense, durante la indivisión hereditaria, supongamos que yo debo sumas de dinero, pero resulta que yo no soy titular de bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los bienes son de titularidad de mi cónyuge. Entonces yo estoy esperando, mis acreedores, ¿qué van a hacer? Están agazapados, como no es ningún supuesto, imaginemos, ningún supuesto que amplíe a captar los bienes del otro, porque son deudas que contraje yo y que no tienen nada que ver con las excepciones, entonces están ávidos esperando que yo incorpore los bienes que me corresponden por la extinción de la comunidad para poder cobrarse sobre ellos. ¿Yo qué puedo hacer frente a eso? Me puedo hacer la tonta y decir, bueno, no pido la partición porque total los tengo a estos tipos esperando allí para que no cobren nunca. Bueno, pues bien, esto no es tan así, porque aunque si yo me hago la tonta, lo que ellos pueden hacer es, por vía subrogatoria, pedir justamente o activar o instar la partición de los bienes gananciales, de modo que yo incorpore esos bienes individualmente a mi patrimonio y puedan entonces cobrarse sobre esos bienes.
Frente a los acreedores, o en cuanto a los efectos de la extinción del régimen frente a los acreedores, lógicamente esta situación no puede alterar los derechos de los acreedores que sean anteriores a esa extinción y, por supuesto, pueden directamente cobrarse sobre los bienes de su deudor. Dejamos para un último video lo relativo a la liquidación de la comunidad y el régimen de separación de bienes.